Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Manganeso también es otro compuesto muy importante que aparece de 2,5 a 5 miligramos al día. El manganeso normalmente su gran importancia está en el hueso, hígado y páncreas, presentando concentraciones mayores de este compuesto, y la principal vía de excreción va a ser la bilis, pero sobre todo, ¿por qué es importante el manganeso? Porque hace formación de tejido conjuntivo y óseo, funciones reproductoras, metabolismo de hidratos de carbono y lípidos, constituyente de las metaloenzimas como la arginasa, la piruvato carboxilasa y la superóxido dismutasa mitocondrial, y el activador enzimático como las descarboxilasas, hidrolasas, quinasas y transferasas, que posteriormente veremos en la bioquímica metabólica. No os preocupéis que las veremos todas. El déficit de manganeso también lleva a la parte de los niños con fenilcetonuria o enfermedades de olor a jarabe de arce presentes en las altas concentraciones de manganeso en estos casos, y el exceso de manganeso se produce normalmente derivado de tóxicos como por ejemplo la afectación pulmonar, como ocurría un poco con el cromo en determinadas fábricas y demás, en la industria, pero también es muy importante porque afecta, incluso si se fija, al sistema nervioso central, dando un síndrome neurológico de tipo parkinsoniano. El cobalto, por su parte, es esencial para el ser humano como parte integral de la vitamina B12, el cobalto orgánico principalmente, necesario también para la eritropoyesis, dos procesos súper importantes. El déficit de cobalto evidentemente produce este tipo de problemas de deficiencia de vitamina B12, que además de vitamina B12 es bastante importante porque es una vitamina hidrosoluble que participa como coenzima en reacciones de transferencia de grupos metilo y en reordenamientos intramoleculares, lo que significa que participa en la síntesis de timina y en la degradación de los ácidos grasos de número impar de átomos de carbono. Así, su déficit puede provocar anemia megaloblástica y alteraciones neurológicas. Por eso, la anemia de este tipo de procesos es bastante fastidiada. El exceso de cobalto tampoco evidentemente es bueno porque la administración crónica de cobalto puede bloquear la captación del yodo por el tiroides y favorecer la aparición del bocio. También aparece la toxicidad por cobalto inorgánico, sobre todo en bebedores de cerveza o de alcohol, pero principalmente de cerveza, en enfermos renales, ¿vale? O si es muy excesivo. Y otras manifestaciones a veces son las miocardiopatías y fibrosis pulmonares. El selenio es otro compuesto bastante interesante en el que vamos a hablar porque el selenio es componente biológicamente activo componiendo la glutatión peroxidasa. Y su función, por tanto, principalmente es que constituye esta enzima, la glutatión peroxidasa, cuya presencia en el hematíe protege las lesiones oxidativas producidas por el peróxido de hidrógeno y otros peróxidos. Esto también implica que el selenio también participa, entre otras cosas, en la síntesis de ubiquinona, que es otro compuesto muy importante, que ya hablaremos de él, y también es necesario en el crecimiento de los fibroblastos humanos y otras células de otro tipo de tejidos. El déficit de selenio, como os podéis imaginar, puede originar enfermedades. Una de ellas es la enfermedad de Kessan, necrosis miocárdica múltiple y reducción del contenido sérico de selenio, y en los pacientes con alimentación parenteral se han visto cuadros de disfunción muscular por déficit de selenio. El exceso de selenio es un signo temprano de intoxicación y suele verse asociado con pérdida de pelo, dermatitis e irritabilidad. El molibdeno, por su parte, es un contenido bastante pequeño el que tenemos en nuestros organismos, pero el órgano con mayor cantidad de molibdeno es el hígado. Y es bastante importante porque el molibdeno es la vía, aparte de eliminarse por la vía renal, se encuentra principalmente haciendo funciones como ser constituyente fundamental de tres enzimas súper importantes: la santina oxidasa, el aldehído oxidasa y la sulfito oxidasa.
Ya hablaremos de cada una de ellas, pero para que os hagáis una idea, la xantina oxidasa es una enzima que participa en el catabolismo de las bases púricas hasta el ácido úrico, es decir, para ayudarnos a eliminar las cosas malas de nuestro cuerpo. La aldehído oxidasa es una enzima que cataliza la oxidación de los aldehídos y el sulfito oxidasa es una enzima que cataliza la oxidación de los sulfitos a sulfatos, así que todas son muy importantes. Los requerimientos, por otra parte, del níquel también son muy importantes porque el níquel, aunque sea otro elemento traza muy pequeñito, está presente en cantidades ínfimas en los tejidos humanos, pero se excreta también por la orina. Y el níquel es súper importante porque facilita la absorción del ion férrico, activa la arginasa hepática y participa en el mantenimiento de las membranas celulares. El silicio, otro compuesto muy interesante que va a aparecer porque contribuye a la arquitectura y resiliencia del tejido conjuntivo y la mayor parte del silicio de hecho se encuentra en este tejido, en el conjuntivo. También participa en la calcificación del hueso en el tejido óseo y actúa como agente entrecruzador de macromoléculas como la glucoproteína fosforilada o la osteonectina, de las cuales ya hablaremos, o yo diría que la osteonectina ya os he mencionado cuando hablé de histología y del tejido óseo. Pero bueno, por si acaso, si no, ya lo comentaremos, si no, en otro momento. El exceso de silicio, que a veces puede aparecer, puede producirse por inhalación crónica de silicio, produciendo neumopatías. Otro de los elementos muy importantes, traza, son el vanadio. Los requerimientos diarios de vanadio también son muy pequeñines y normalmente para lo que es importante el vanadio es para principalmente ser necesario por la actividad de la peroxidasa tiroidea, ¿vale? Es uno de los cofactores. Si bien es verdad que también presenta acción mimética en algunos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento epidérmico o el factor de crecimiento de fibroblastos, y también el vanadio estimula in vitro, o al menos eso se ha visto, la proliferación de células óseas y la síntesis de colágeno, aumentando la síntesis de los proteoglucanos, así que puede que sea también bastante importante. Elementos traza tóxicos o contaminantes, como es el caso del componente arsénico, que es un elemento traza posiblemente esencial y los pescados y mariscos contienen este tipo de componente. Su función principal es afectar a la conversión de la metionina en taurina y poliaminas y está implicado también en la metilación de biomoléculas como las histonas. Y las histonas no pueden estar metiladas porque si están metiladas todo se silencia en el ADN y si todo se silencia no podemos hacer nada. Se conocen tres formas en principio tóxicas del arsénico. La primera sería la forma pentavalente o arseniato, la forma trivalente o arsenito y la arsina, que es un compuesto ya más gaseoso. El boro es un elemento traza posiblemente esencial porque forma complejos con compuestos orgánicos de interés biológico como los fosfoinosídeos y los glucolípidos de membrana. De este modo también se mantiene la estabilidad de la membrana celular e influye también en la recepción hormonal y la transducción de señales. Por tanto, si hay déficit de boro, hay normalmente efectos de déficit en la celuroplasmina y en el superóxido dismutasa eritrocitario. Los métodos de cuantificación de los elementos traza, como son tan pequeños, os quiero comentar también que se suele utilizar mucho la espectroscopía de absorción atómica de cámara de grafito, normalmente en lámpara de cátodo hueco, porque son las formas más específicas de identificar estos elementos que, como veis, tienen unas cantidades ínfimas. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.